En el capítulo más reciente de Raw tuvimos una lesión bastante triste y fue la propia Liv Morgan quien se acabó lesionando. Una mujer que tiene los campeonatos en parejas, al mismo tiempo mantiene una rivalidad incluso con la campeona mundial y también se veía una rivalidad con la leyenda Nikki Bella. Sí, es una leyenda, según la WWE. Una mala caída que no parecía ser la gran cosa terminó por deslocarle el hombro y bueno, se están hablando de 16 semanas de recuperación. 16 semanas, cada mes tiene 4 de ellas, hablamos de 4 meses fuera de programación. Buah, esto sí que es triste. Y bueno, para todos aquellos que dicen que el wrestling no es súper falso, coreografiado, son actores, la verdad no hay riesgo, son mentiras. Bueno, tristemente ocurren ese tipo de cosas. Y es lo curioso, ¿no? Cualquier movida, realmente, y en este caso una caída que pudo haber practicado millones de veces la propia luchadora, una caída tan simple como esa, no sé, alguna variante, alguna forma en la que cayó mal, no sé, no se concentró correctamente, algún detallito, por más mínimo que sea, terminó creándole una lesión y bueno, le traerá unas consecuencias muy tristes, como incluso perderse Evolution, el evento femenino más importante de la década. Sé que sonó pretencioso, pero es cierto porque el primer evento Evolution exclusivo de mujeres fue en 2018, entonces en esta década pues este es el más importante. Y puede que no estuviéramos emocionados por su rivalidad y combate con Nikki Bella, honestamente, pero no importa. O sea, realmente esto era una excusa para potenciar el personaje que tiene actualmente Liv Morgan, o por qué no, darle un retiro digno a Nikki Bella con una rivalidad interesante. Tristemente no terminará ocurriendo, y no es la primera vez que le ocurre esto a Kairi Sane, creo que está maldita. Hace unas cuantas semanas, en los combates clasificatorios hacia Money in the Bank, teníamos una triple amenaza entre Rhea Ripley, Kairi Sane y Zoey Stark. Tristemente, Zoey Stark cayó terriblemente mal en Raw, rompiéndose la rodilla prácticamente y quedando fuera del combate. Pero lo más triste, se dice que se habrá retirado definitivamente del wrestling. Ambos son casos aislados y muy distintos, ¿no? En un aspecto podemos discutir que lo de Zoey Stark, que si ella no debió lanzarse, que si Kairi Sane no estaba en la posición correcta, pero realmente son lesiones que ocurren, ¿no? Y parece ser como que Kairi Sane fuera la malvada, ¿no? Que no cuida a sus compañeras, pero bueno, ella también ha sufrido lesiones. Recuerdo en época de pandemia, ¿no? Cuando Nia Jax, ¡buah!, la arrojó y le abrió la cabeza, tío, terrible. Y no son las únicas lesiones que han ocurrido en Raw, que bueno, que estamos aquí, ¿por qué no? Veamos algunas de las peores, tristes, dolorosas lesiones que han ocurrido en episodios de Monday Night Raw, ¿por qué no? A principios de los años 2000 tendríamos un combate muy interesante por equipos donde estaba involucrado Chris Benoit, Chris Jericho, Stone Cold y Triple H, una lucha que todo parecía ocurrir con normalidad hasta que dejó de ser así. Triple H sufrió un terrible desgarro que terminó por afectarlo a lo largo del combate, y aunque como todo buen macho en pelo en pecho terminó por mantenerse en la lucha y terminar las secuencias como tenían que ser, la realidad es que tuvo consecuencias muy tristes, con Triple H quedando fuera de la acción por mucho tiempo. Estuvo muchos meses e incluso se perdió eventos muy importantes de la compañía por una lesión. Al final de cuentas, eso es de las cosas más reconocibles o conocidas de las lesiones que han ocurrido en Raw, esa de Triple H, ¿no? Aunque al menos permitió que en su regreso la gente, la verdad es que estuviera sumamente emocionada, ¿no? En el año 2007, durante un combate, John Cena terminaría por desgarrarse el pectoral, siendo esa definitivamente la lesión más reconocida en su carrera. Y aunque aparentemente estaría fuera de acción por muchos más meses, John Cena, en cuestión de 4, estaría de vuelta en el Royal Rumble para ganarlo en 2008. Una de esas recuperaciones mágicas, incluso se dice que nadie se esperaba el regreso de John Cena en el Royal Rumble, no creían que estaban viendo un fantasma cuando regresó, y bueno, tiene sentido, si nadie lo espera luego de una terrible lesión como la que tuvo, bueno, fue genial verlo de vuelta, ¿no? Son accidentes que ocurren, una mala caída, una mala posición, como lo que pasó con Liv Morgan, la verdad es que terminan por afectarte y dañar tu carrera, y bueno, algunas con consecuencias más terribles como lo que hemos visto con Zoey Stark. En el año 2012, durante una transmisión de Monday Night Raw, tuvimos un terrible infarto por parte de Jerry the King Lawler. Uno de esos momentos que claramente nos dejan a todos sumamente preocupados, ¿no? Ver a Michael Cole romper su personaje, hombre que ya había tenido una rivalidad con el propio comentarista por muchos años incluso, bueno, un par, tampoco exageremos. Michael Cole tuvo que continuar con la transmisión, pero con la preocupación de fondo de no saber qué ocurrió con su amigo.
Afortunadamente salió bien, o sea, no tuvo consecuencias mayores más allá del susto, pero bueno, dentro de lo que cabe, qué bueno que fue solo eso, pero de esos momentos que no prevés, ¿no? Y esto quizás no fue una lesión durante una lucha o un accidente que ocurrió durante el programa como tal, es algo que simplemente el cuerpo en algún momento falla. Pero pasa la historia como uno de esos momentos aterradores ocurridos durante Raw. Y bueno, todavía nos faltan algunos bastante curiosos. En el año 2017, Big Cass tendría su gran impulso tras traicionar a su amigo Enzo Amore. Así es, este hombre parecía estar encaminado a la grandeza. Tristemente, Enzo Amore le dejó caer todo su karma, cuando en una Brooklyn Street Fight terminó por autolesionarse. Así es, amigos, una mala caída de Big Cass lo dejó totalmente dañado y tuvo que estar muchos meses fuera de la programación. Claramente las lesiones son tristes cuando terminan por afectar una carrera, ¿no? Por supuesto, y bueno, se ven reflejados en las historias, como es en este caso. Big Cass estaba con todo el respaldo creativo para impulsarlo como una gran superestrella y lamentablemente esta situación terminó por lastimarlo. Yo recuerdo mucho cómo Big Cass fue sacado de la programación cuando se supone que era el rudo y Enzo Amore, sin saber qué hacer con el resto de su personaje, tuvieron que hacer su cambio curioso, ¿no? Pasando la división crucero, fue campeón, él se volvió siendo el rudo, fue una cosa extraña. Afortunadamente Big Cass pudo hacer su regreso varios meses después, en 2018, atacando a Daniel Bryan y comenzando una rivalidad ahí, rivalidad que bueno, también terminó por costarle su carrera. Big Cass se puso a golpear a un chaparrito fingiendo que ese era Daniel Bryan, se salió del guión y bueno, también él había dicho de que el circuito independiente es para perdedores y bla bla bla. A WWE no le gustó nada de esto, lo hizo perder la rivalidad con Daniel Bryan y lo corrieron a patadas. Pero bueno, todo esto fue mucho después de la lesión, entonces la verdad es que no se merecía esa lesión triste, ¿no? Momentos trágicos, aunque bueno, dentro del kayfabe era el rudo, entonces jaja, qué bueno. En el año 2018 tendríamos una invasión de las superestrellas de SmackDown a las superestrellas de Raw, por supuesto, iniciando un caos. Desafortunadamente, tendríamos una lesión bastante triste con un antebrazo que suelta Nia Jax sobre el rostro de Becky Lynch, una mujer que luego se le puede ver con la cara totalmente llena de sangre. Y bueno, luego sabríamos que también sufrió una conmoción cerebral. Otro impulso que al menos momentáneamente se vio detenido, por supuesto, Becky Lynch con este nuevo personaje de The Man, rudo o antihéroe, la verdad es que estaba encantándonos a todos. Tristemente terminó por quedar fuera de esa rivalidad de marcas, por supuesto, ¿no? Me acuerdo que en aquel momento tuvo que dejar que Charlotte Flair diera un paso al frente, ella enfrentara a Ronda Rousey, y a pesar de que Charlotte y Becky habían sido rivales por varios meses ya, el hecho de que Charlotte representara a Becky en esa lucha de Survivor Series, pues bueno, se sentía como que algo honorable. Pero aún así, pues todos queríamos ver a Ronda Rousey contra Becky Lynch, ¿no? Cosa que más o menos se tendría en WrestleMania 35, ¿no? Aunque ese final fue bastante botcheado. Pero no puede ser una de las rivalidades más interesantes de todo el año, que fue la invasión como tal entre las guerras de marcas en ruta hacia Survivor Series y tuvo que quedar The Man fuera, ¿no? Bueno, un mal golpe, mala forma de recibirlo, son accidentes que terminan por ocurrir, ¿no? Afortunadamente no pasó a mayores. Becky Lynch, claro, se perdió el evento, estuvo fuera varias semanas, pero pudo regresar y continuar con su carrera, y eso yo creo que es lo más importante. A principios de este año 2025, durante un combate por parejas en Raw, tendríamos una de las caídas más aparatosas, y es JD McDonald's recibiéndose de nuca contra la mesa de comentaristas. Un hombre que quedó claramente aturdido y que bueno, tuvo que ser sacado del combate y fuera de la programación por unas cuantas semanas. Y es que las lesiones realmente llegan cuando menos te lo esperas. ¡Wow! La forma en la que cae deja un moonsault bastante bello, pero claro, el azotón fue terrible, golpeando en la parte de atrás de su cabeza. Y bueno, él intentó continuar con el combate, seguir adelante como mero macho, como debe ser. Tristemente, pues no, tuvo consecuencias, aunque no fueron tan graves, realmente se pensaba que se pudo haber roto el cuello, se pudo haber conmocionado y demás, y quedar varios meses fuera. La verdad es que no, pero sí que se le estuvo dando seguimiento para asegurarse que no tuviera consecuencias a largo plazo. Afortunadamente, nuestro cabezón favorito continúa en la acción, que es lo bueno e importante. Pero bueno, si tú recuerdas alguna otra lesión ocurrida durante un capítulo de Raw, déjalo en los comentarios, y si quieres que también lo hagamos sobre SmackDown o pagos por eventos, ¿por qué no investigamos un poquito? Pues también pídelo, ¿por qué no? Tú eres el jefe. Te agradezco mucho por haber estado aquí, deseamos pronta recuperación a Liv Morgan, que esperemos que esté bien y que vuelva antes de lo previsto, pero bueno, eso es todo, hasta luego. I don't care.